con todo lo que hemos aprendido hasta hoy, nos damos cuenta que el uso del hijab es... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, honorables y distinguidas hermanas, en el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema muy importante. A veces no estás harto de escuchar las mismas respuestas de las redes sociales cuando entras y te encuentras a esa persona que la están entrevistando por la calle o en un hogar y le están preguntando la típica pregunta que le hacen a todas las mujeres musulmanas: ¿es el velo obligatorio o no? Pues durante este vídeo es de lo que vamos a tratar. ¿No estás harto de escuchar las mismas respuestas de que no, el velo no me lo pongo porque no estoy preparada? Y se nos está yendo la base de esta religión. ¿Cuál es la base? Nos lo explica el libro de los 3 principios. La base de esta religión es el conocimiento. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Y ese conocimiento es conocer a tu Señor, conocer a tu profeta, conocer tu religión con evidencias. Después de este paso tenemos al-amalu bih, obrar acorde a lo que has conocido. Y después de este paso tenemos ad-da'watu ilayh, invocad a ello. Pero el problema de hoy en día es que mucha gente invoca algo sin conocer de lo que invoca. No tiene cierto conocimiento de lo que está hablando y se llena la boca al decir cosas que realmente desconoce. Entonces, quédate conmigo hasta el final del vídeo y aprendamos juntos: ¿es el hijab obligatorio o no? Durante el vídeo os vamos a hablar haciendo hincapié en ciertos puntos detallados. Primero del todo, para denominar si algo es obligatorio o no, tenemos que ir y basarnos en las palabras de Allah Altísimo Sea. Dice Allah Altísimo Sea en Surat An-Nur, sura número 24, aleya número 31: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر آية, hasta el final del versículo. Y di a las mujeres creyentes que recaten su mirada, conserven su castidad y no muestren sus encantos excepto lo que sea aparente de ellas, y que cubran sus pechos con sus velos y no muestren sus encantos excepto a sus esposos, y hasta el final de la ley. Y luego dice Allah en Suratul Ahzab, número 33, aleya 59: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos. Esto es más adecuado para que sean reconocidas y no sean molestadas. Entonces, estas 2 aleyas ya nos está hablando de la importancia del velo en la sociedad islámica, en el Islam. También, basándonos en el Corán, también nos podemos basar en los hadices proféticos. Dijo el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió: habrá mujeres de mi comunidad que estarán vestidas pero sin embargo desnudas, desviarán a otros y serán desviadas, sus cabezas serán como jorobas de camellos inclinadas, no entrarán en el paraíso ni percibirán su fragancia. La fuente de Sahih Muslim, capítulo 2128. Y en el hadith de Aisha
radiyallahu anha, la mujer del profeta, dice: por Allah, nunca vi a nadie mejor que las mujeres de Quraysh. Eran más conscientes del libro de Allah y obedecían mejor lo que fue revelado. Cuando fue revelado que cubran sus pechos con sus velos, rasgaron sus mantos y se cubrieron de inmediato. Y esta fuente es de Sahih al-Bukhari 4480. Este hadith nos habla directamente de cómo las mujeres de esas épocas llevaron a cabo el mandato divino en dicho momento. Al momento de que el mandato llegó, actuaron acorde al mandato. Y ahora os vamos a hablar de los mitos de los musulmanes y los no musulmanes. Primer mito: el velo no es obligatorio. Segundo mito: el velo no es obligatorio. Una se lo pone cuando está preparada. Tercer mito: el velo es tradición, no religión. Cuarto mito: el velo te lo pones cuando te casas. Si vamos a analizar todos los mitos que he ido mencionando hasta ahora, nos damos cuenta que son mitos que no son ciertos, son bulos. Porque vuelvo a hacer hincapié a lo que dije: conocer tu religión, conocer tu profeta y conocer a tu Dios es la base de tu religión. Si no conoces estos tres fundamentos con evidencias, es más probable que tú hables de cosas que desentiendes o no tengas conocimiento de ello. Mucha gente dice: no me pongo el velo porque no estoy preparada. Este es el argumento que mucha gente suele usar. Y luego yo les pregunto: ¿cuándo te ves tú preparada? ¿Cuándo significa que una persona está preparada para ponerse el velo o dejárselo de poner? O sea, cuando tú dejes de cometer los actos ilícitos, ¿es cuando tú te vas a empezar a poner el velo? ¿Y cuándo va a ser esa transformación que crees que vas a dejar de hacer los actos ilícitos para ponerte el velo? Porque Allah nos dice en el hadith Qudusi: innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Vosotros cometéis pecados de día y de noche, y yo soy el que perdona todos los pecados. Entonces el ser humano comete pecados todos los días. Y dijo el profeta, que la paz y bendiciones sean con él: kullu bani adama khata. Cada ser humano comete pecados. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Y el mejor de las personas que comete pecados es aquella persona que después de cometerlos se arrepiente. No estoy preparada. ¿Por qué no estás preparada de no ponerte el hijab? Esta es la cuestión que te tendrías que hacer. Este es el susurro que te mete Shaitán en la cabeza, haciéndote entender que el velo te lo pones cuando estás preparada de ponértelo, cuando sepas que no vas a hacer actos inmorales. Y esto es un error de parte de la comunidad islámica actual. Y también, si nos fijamos en las expresiones de la gente, expresiones que la gente suele decir y expresiones erróneas que la gente suele mencionar a día de hoy, son una de ellas: para llevar el velo así, mejor no lo lleves. Segunda expresión: o lo llevas bien del todo o no lo lleves. Tercera expresión: para llevarlo y cometer los pecados que estás cometiendo, mejor no lo lleves. Cuarta expresión: yo sin llevarlo soy mejor que mi amiga fulana que lo lleva todos los días. Estas expresiones son expresiones totalmente erróneas. Son expresiones que no tendrían que salir ni de la boca de un musulmán, ni de la boca de una musulmana. Ya, Usti, ya, hermana, si no te lo pones, no incites a que otra persona no se lo ponga, porque este es el error que mucha gente comete. Y si nos fijamos, las religiones que avalan el velo no es solo el Islam. El Islam lo avala, tanto en el Corán como en los hadices proféticos que hemos mencionado anteriormente, pero no solo el Islam. Si nos fijamos en el judaísmo, vamos a leer lo que nos menciona el judaísmo. Prestad atención. Aunque no menciona directamente el velo, se asocia con la modestia femenina, como en la historia de Rebeca cubriéndose ante Isaac.
En Génesis, en 24:65, nos dice: porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y luego también nos menciona en el Talmud, en los textos rabínicos, que las mujeres casadas deben cubrirse por respeto y por modestia. Y luego nos vamos en el cristianismo. ¿Qué nos menciona el cristianismo? Si nos fijamos en el cristianismo primitivo, ya promovió el uso del velo para las mujeres. Pero esto fue disminuyendo debido a la sociedad y debido a que las mujeres se fueron desnudando más y más y más. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Si nos fijamos en Corintios, en 11, 5, 6, el apóstol Pablo dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Si no se cubre, que se corte el cabello. Esto nos habla directamente del Nuevo Testamento, algo que actualmente en el cristianismo no se aplica. Luego también, si nos fijamos en el hinduismo, aunque el uso del velo no sea obligatorio, según los textos sagrados, está profundamente arraigado en ciertas tradiciones hindúes y ciertas culturas hindúes. Entonces, si vamos también en la sociedad de hoy en día, la modestia en la sociedad, también nos encontramos que en la España de la década del 50 al 60 se multaba a las mujeres que llevaran bikini por las calles, por las aceras, por las playas. Y también en los colegios las faldas cortas empezaron a aceptarse después de los años 70, después de la dictadura de Franco. Entonces la modestia en la sociedad ya existía antes, a día de hoy deja de existir. Entonces todo esto nos da a entender que el Islam es la única religión que no se ha moldeado a la sociedad. Y las otras religiones sí que se han moldeado a la sociedad, porque el Islam sigue haciendo hincapié del uso del velo dentro de su religión. Y las otras religiones también hacían hincapié del uso del velo en su religión, solo que cuando vino la sociedad se moldearon a la sociedad. Entonces la pregunta famosa ¿es el hijab obligatorio o es el hijab recomendado? Con todo lo que hemos aprendido hasta hoy, nos damos cuenta que el uso del hijab es obligatorio. Todo musulmán tiene que saber que el uso del hijab es una obligación para todo musulmán. El hijab es obligatorio tanto para el hombre como para la mujer. El hijab para el hombre es cubrir su aura, las partes de su cuerpo que no debe mostrar en público. La mujer también, las partes de su cuerpo que no debe mostrar en público, cubrirlas, taparlas como es debido. El hijab es una obligación tanto en el Corán como en la Sunna. Entonces, de que yo no me pongo el hijab porque no estoy preparada, esta es la excusa más inmoral que te puedes encontrar en la sociedad actual musulmana. Y os voy a poner un ejemplo para entender el concepto del hijab basado, si quieres dar una buena respuesta a alguien que no entienda por qué os obligan a poner el velo, porque yo no estoy diciendo que obliguemos a nadie a ponerse el velo. Ojo con mis palabras, no estoy obligando a nadie a ponérselo, pero vamos a entender el concepto del hijab y por qué la obligación del hijab. Algo puede ser obligatorio, pero no tener la obligación. Uno no tiene la obligación. No podemos obligar a uno a llevarlo. Nosotros tenemos la obligación de mencionarlo que es obligatorio. Ya que uno se lo ponga, nosotros no tenemos la obligación de ordenarle que se lo ponga obligatoriamente. Y esto es el dato más importante que voy a dejar durante este vídeo. Y entonces, ¿cómo explicar a alguien para hacerle entender que el velo sí que es obligatorio? Y que no te vea como alguien que está forzada a llevarlo o alguien que está oprimida por llevarlo.
Es tan fácil de explicarlo como este dato que os voy a soltar aquí. Prestar mucha atención, porque esto os ayudará a dar la respuesta a todas esas personas que creen que lo llevas por estar oprimida, porque en casa te obligan a llevarlo. Darles esta respuesta. Si preguntas a cualquier persona, si les preguntas acerca del colegio, te dirán que el colegio es obligatorio, ¿correcto? La ESO, educación secundaria obligatoria, es obligatorio. Ok, pero si nos paramos a pensar, los ciclos formativos que dan en las escuelas después de la ESO, un ciclo formativo que tú eliges estudiar, ese ciclo formativo no es obligatorio. Tú estás libre de decidir si terminar la ESO y no hacer nada más o seguir estudiando un ciclo formativo que a ti te guste realizar. Después de elegir un ciclo formativo del cual a ti te gusta realizar, a partir de ahí tienes obligaciones. Obligación número 1, acudir al ciclo formativo a las 9 de la mañana todos los días. Obligación número 2, no puedes dejar de faltar más de 7 veces durante todo el trimestre. Obligación número 3, presentar los deberes acorde a lo que el profesor te está pidiendo. Obligación número 4, hacer los exámenes que te están exigiendo. Obligación número 5, el respeto, el buen trato hacia el alumno, el buen trato hacia el profesor. Todas estas obligaciones son obligaciones que están dentro de algo que tú has escogido libremente. Una vez escoges eso libremente, tienes obligaciones que tienes que cumplir dentro de tu elección que has elegido por tu cuenta. Entonces, ¿qué nos da a entender este concepto? Que la libertad no es lo que tú crees que una vez eres libre puedes hacer lo que a ti te da la gana. Eso es libertinaje. La libertad significa hacer algo que tú eliges, pero dentro de lo que tú eliges tener reglas y normativas que cumplir. Si tú no te presentas en las clases, ¿qué pasará? Seguramente no optarás al título del ciclo formativo. Si no presentas los deberes, no optarás al título del ciclo formativo. Si no presentas los exámenes, no optarás al título del ciclo formativo. Pues la misma cuestión con el Islam. Cuando tú eliges ser musulmana, dentro de la religión, tiene normativas que hay que cumplir y una de ellas es llevar el velo. Yo como alumno no puedo decirle al profesor, mira profesor, yo no te entregaré ninguno de los deberes, no estaré en clase, no haré los exámenes, pero me considero un buen alumno. Tú le puedes obligar a ese profesor a llamarte buen alumno. De la misma manera, no puedes un musulmán o una musulmana que no lleve el velo, dentro del Islam, nosotros no le podemos considerar un buen musulmán o una buena musulmana. Y la excusa de que no estoy preparada para llevarlo, cuando tú estás en el ciclo formativo y llegan los tiempos de examen, cuando el examen está encima de la mesa, tú si dices que no estás preparada para hacer dicho examen, ¿qué pasará? Sabemos la respuesta, un 0 en el examen, pero no te van a retirar el examen por no estar preparada. Pues lo mismo con el hijab. El hijab es una legislación que se ha impuesto y ponértelo es una obligación como musulmana o musulmán que tú has elegido estar dentro de dicha religión. Esta es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Una vez tú has elegido el Islam, es la decisión propia de cada uno. Si tú has elegido estar dentro de esta religión, no puedes estar en la religión y hacer lo que a ti te apetezca. Decir, bueno, a mí yo como que veo que rezo es mucho, yo no rezaré, pero me sentiré siendo musulmán. Pues lo mismo, no se puede, es imposible. Porque de la misma manera, en los ciclos formativos, lo que tú vas a hacer ahí, lo que tú vas a buscar ahí, es el título de lo que tú estás estudiando, pues esto es el Islam. El Islam, tú estás haciendo las tareas que te ordena hacer el Islam porque quieres el título del paraíso. No me pidas el paraíso si no estás actuando acorde a ello. No me pidas que te dé el paraíso si tú no cumples con las obligaciones de tu Señor y no dejas estar lo que tu Señor te ha ordenado que dejes estar.
Pues de lo mismo, no pidas al profesor que te dé el ciclo formativo si no estás presentándote a clase, si no haces los exámenes, si faltas al respeto, etcétera, etcétera. Con esto concluimos que un buen musulmán es aquella persona que actúa acorde como actuó el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones sean con él. Un buen musulmán es aquella persona que obedece las órdenes directas de Allah y hace todas las órdenes que Allah ha obligado, y las órdenes que no son obligatorias las intenta hacer en su máximo y se aleja de todo lo que Allah le ha ordenado alejarse al momento. Este es el buen musulmán. Y ahora te pregunto, después de saber este dato, ¿te consideras un buen musulmán o no?